Bien, entonces vamos a continuar con la unidad número 3. Estamos en la unidad titulada Funciones. En esta oportunidad vamos a hablar, o esta clase se refiere a los temas de función exponencial y logarítmica. Hoy día vamos a trabajar con lo que es la función exponencial. Y bueno, recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad es utilizar modelos matemáticos construidos a partir de las funciones para la interpretación y resolución de problemas aplicados en el campo de la veterinaria. El objetivo de la clase es comprender el estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas para su aplicación en problemas aplicados. Bueno, vamos a considerar los siguientes temas. Vamos a ver qué es una función exponencial, qué es una función logarítmica y sus aplicaciones. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es una función exponencial. Bueno, existe una función que desempeña un papel importante no solo en matemáticas, sino también en finanzas, economía y otras áreas de estudio. Incluye una constante elevada a un exponente variable, como por ejemplo, f de x igual a 2 elevado a la x, ¿ok? Esta es la forma que tiene una función exponencial. Cuando uno habla de función exponencial, está hablando de, o está haciendo referencia a un exponente. En este caso estamos haciendo referencia a que la variable x está en el exponente y en la base permanece una constante. O podemos tener como por ejemplo f de x igual a 5 elevado a la x. O podemos tener f de x igual a 1/2 elevado a la x. ¿Ok? Estos son ejemplos de funciones exponenciales. No debemos confundir estas funciones exponenciales, como las vemos acá, con, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Entonces, obsérvete, si cuando tenemos f de x igual a x al cuadrado, eso es completamente diferente a tener f de x igual a 2 a la x. Acá tengo x a la 2, el exponente es 2, y la base es la que está variando, si se dan cuenta. Mientras que en este caso tenemos f de x igual a 2 como base y exponente x elevado al exponente x. Estas son dos funciones completamente diferentes. Recuerde que esta función es una función cuadrática o una parábola, como ya también la hemos conocido, o una función polinómica, mientras que esta función que tenemos acá es una función que llamamos una función exponencial, ¿ok? Entonces ahí tenemos que tener mucha precaución. Igualmente, si tenemos, por ejemplo, f de x a la 5, no debemos confundir esta función f de x a la 5 con f de x igual a 5 a la x. Aquí tenemos que tener mucha precaución y mucho cuidado al momento de nosotros leer la función. Hacemos una pausa y vemos qué es lo que tenemos allí, en presencia de qué función estamos, ¿ok? Bueno, entonces esto es una primera introducción sobre lo que son las funciones exponenciales, ¿ok? Bueno, entonces formalmente para nosotros ya considerar funciones exponenciales de manera general y como una fórmula, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Se sabe un número positivo diferente de 1, es decir, b es mayor estricto que 0 y b es diferente de 1. Definimos la función exponencial mediante la siguiente regla de asignación. F de x igual a b elevado a la x. Esto para nosotros va a ser la función exponencial de manera general, donde b puede ser cualquier número, el que ustedes quieran, siempre y cuando ese número b sea positivo, es decir, no podemos colocar aquí números negativos en lugar de la b, y también b sea diferente de 1. Esos son los únicos dos requisitos que se le piden. Y de esa forma nosotros generamos o obtenemos las funciones exponenciales. Bien, las siguientes propiedades, cuando tenemos una función exponencial, pues recuerden que esa función tiene un gráfico, también igual que las demás funciones,
Esa función tiene un dominio, al igual que las demás funciones, pero además estas funciones cumplen otros papeles importantes como son los siguientes. Primero, el dominio son todos los números reales, es decir, los números que yo puedo colocar en lugar de la X son todos los números reales. Ojo, no confundir los valores que colocamos en lugar de la X con el valor permitido para la B. Recuerde que la B es la base, esta B es un número fijo, no puede variar. Una vez que ustedes lo tienen allí, no podemos cambiar ese valor. Pero la X es la variable, es decir, la X es la que está cambiando constantemente y es la que nos va a permitir a nosotros, pues, como ustedes se dieron cuenta en muchos casos cuando graficamos, ustedes le daban valor a la X y obtenían ciertos puntos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El dominio son todos los números reales. Los números que puedo colocar aquí en lugar de la X no presentan ninguna restricción. F de 0 es igual a 1. Si yo evalúo acá, en lugar de la X coloco 0, es decir, en lugar de la X arriba coloco 0, me queda B elevado a la 0. Y todos sabemos que un número elevado a la 0 es igual a 1, por eso decimos que f de 0 vale 1. Es decir que el gráfico de esta función, si ustedes recuerdan, o si ustedes se acuerdan cuando hacían la tablita, cuando nosotros colocamos acá el 0, estamos diciendo que con esta línea nosotros originamos un par ordenado. ¿Cuál par ordenado? El par ordenado 0, 1. Eso quiere decir que este gráfico que está acá, el gráfico de esta función, que ya lo vamos a ver más adelante, siempre va a cortar al eje Y en el punto 0,1. Es decir, todos los gráficos de la función f de x igual a b a la x van a pasar por este punto en el eje Y. Eso tiene que estar claro para que ustedes cuando vayamos a graficar, pues lo tengan en cuenta. Entonces, esta línea me dice que el gráfico corta al eje Y en el punto 0,1. ¿Ok? Bueno, continuamos. F de x más y es igual a f de x por f de y. Es decir, cuando nosotros tenemos una suma dentro de la función, eso me lo convierte en multiplicación. Esta propiedad también es importante. Y f de x es una función creciente cuando b es mayor que 1. Ya les voy a explicar qué quiere decir creciente. Y f de x es una función decreciente cuando la base b está entre 0 y 1. Ya les voy a explicar qué quiere decir decreciente. Bueno, vamos a ver entonces sus gráficas. Si b es mayor que 1, la función tiene esta forma, ¿ok? Es decir, así como esta la vamos a dibujar y cada vez que yo la dibuje acá, nosotros la vamos a dibujar así sin chocarla con el eje X, sin que toque el eje X. Si ustedes quieren dibujar esta gráfica más allá, la pueden seguir dibujando de esta forma, sin que atraviese el eje X y se va hacia arriba. Esto quiere decir que la función es creciente. ¿Qué quiere decir que una función sea creciente? Bueno, que si usted se imagina que aquí va un móvil o una partícula, esa partícula necesita acelerar para poder recorrer la gráfica. Si se dan cuenta, tiene que usar algún tipo de energía extra para poder recorrer, para poder subir. Entonces, eso significa que la función sea creciente. O sea, la gráfica va de esta forma, así. Bien. Entonces, acá tenemos el gráfico de la función exponencial cuando b, es decir, el exponente, la base es mayor que 1. ¿Ok? Eso es cuando la base es mayor que 1. ¿Qué pasa cuando la base está entre 0 y 1? Recuerde que b solo puede ser un número positivo, pero tiene que ser un número positivo mayor que 1. Perdón, un número positivo diferente de 1. Eso quiere decir que b puede estar entre 0 y 1 o puede ser mayor que 1, pero no puede ser igual a 1. Por eso es que tenemos dos gráficas. La otra gráfica de la función exponencial es cuando b está entre 0 y 1.
Por ejemplo, podemos hablar si ves un medio, si ves un tercio, si ves 3/4, es decir, números entre 0 y 1. Entonces los gráficos van a tener esta forma que ustedes ven acá. En este caso se dice que la función es decreciente. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros dejamos acá una partícula, observe que esa partícula puede ir recorriendo la gráfica sin mucho esfuerzo. ¿Ok? La partícula puede ir recorriendo esa gráfica sin tener mucho esfuerzo que hacer. Va a ir decreciendo. Por eso es que si nosotros soltamos acá, no hay necesidad de que tenga una fuerza extra para que vaya recorriendo esta gráfica. Mientras que aquí sí, para poder recorrer la gráfica, pues obviamente necesita tener un cierto impulso. Mientras que acá cae solita. ¿Ok? A eso es lo que nosotros llamamos función creciente y función decreciente. Entonces, acá podemos observar que cuando cuando la base es mayor que 1, entonces la función va creciendo. Y cuando la base es menor que, está entre 0 y 1, la gráfica va decreciendo. Observe que en ambos casos, acá, siempre pasa por el 1, por el 0, 1. Observe que acá también pasa por el 0, 1. Que siempre va a cortar al eje Y en este punto. Bien, estas son las gráficas de la función exponencial. Bueno, vamos a ver una de las primeras aplicaciones que nosotros podemos tener cuando hablamos de función exponencial. Y es sobre el crecimiento de bacterias. Las funciones exponenciales pues, se usan para modelar problemas que de un momento a otro cambian de manera abrupta. Por ejemplo, eh, una de las aplicaciones que tiene esta función exponencial, que la función exponencial permite obtener una función llamada función logística, que bueno, esa no la vamos a ver en este caso, pero esa función logística se obtiene a partir de la función exponencial. Y esa función logística es la que se usa en muchos modelos matemáticos, por ejemplo, para modelar epidemias o pandemias, como en este caso nosotros estamos eh, siendo eh, partícipes o estamos siendo protagonistas de esta pandemia. Entonces, esa pandemia que estamos viviendo ahorita y esos resultados que aparecen en los informes son modelos matemáticos que se aplican para el control o para saber qué tanto se está propagando la enfermedad. Y para aplicar esos modelos se usan las funciones exponenciales mediante una función logística. Que la función logística es simplemente pues, una adaptación de una función exponencial. Por allí hay un cierto cálculo y dentro hay una función exponencial. Eso quiere decir que realmente el problema de la pandemia sí es cierto que crece exponencialmente y ustedes se han dado cuenta la cantidad de cifras de infectados que aparece. Allí está presente una función exponencial. Bien, bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Me dice el número de bacterias presentes en un cultivo después de t minutos está dado por esta función que está acá. Esta es una función exponencial que tiene la forma n de t igual a 300 por 4 sobre 3 a la t. En este caso estamos en presencia de una función exponencial donde la entrada acá es el tiempo. La entrada es el tiempo y la salida, que es lo que ustedes ven acá, esto me da como salida el número de bacterias. Yo introduzco acá un tiempo, saco mis cuentas y esto me va a dar como resultado el número de bacterias. Bueno, entonces resulta que eh, acá nosotros pues tenemos una función, esto es una función exponencial. Bueno, aquí podemos observar que cuál es la parte que realmente nos indica que la función es exponencial. Esta partecita que ustedes ven acá. Esta es la parte que me dice que es exponencial porque tengo una base que es 4 tercios elevado a un exponente que está variable. Y bueno,
eso a su vez pues está multiplicado por este número, pero eso ya no afecta, sino simplemente, bueno, la cantidad se va a hacer más grande. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que el término que aparece acá es el que realmente nos certifica que estamos en presencia de una función exponencial. Bueno, en este caso nos piden lo siguiente. ¿Cuántas bacterias están presentes al inicio? Bueno, en este caso, al inicio, como esto estamos hablando de un problema de cultivos, un problema de bacterias en un cultivo, entonces estamos en presencia de un tiempo y pues bueno, inicialmente pues cuando se comenzó este cultivo, pues eso se comenzó en un tiempo cero y en un tiempo cero había cierta cantidad de bacterias, ¿ok? Y luego a través del tiempo pues nosotros podemos ver cuántas han aparecido, pero lo que queremos saber es cuántas bacterias habían inicialmente. Inicialmente estamos hablando de un tiempo cero, cuando no había transcurrido ningún segundo. Por eso es que aquí nosotros queremos determinar cuál es el valor de n de t cuando t vale 0. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Simplemente en lugar de la t colocamos 0. Esto me queda 300 por 4 tercios a la 0 igual a 300 por 1. Esto me da 300. Quiere decir que al inicio del cultivo habían 300 bacterias. Eso es lo que me dice cuando evaluamos en el tiempo t igual a 0. En forma aproximada, ¿cuántas bacterias están presentes después de 3 minutos? Bueno, recuerden que aquí el tiempo está dado en minutos, ¿ok? Acá me dice t está dado en minutos, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar por t igual a 3. Acá en la función, yo quiero saber cuántas bacterias están presentes en el cultivo cuando han transcurrido 3 minutos. Entonces lo que hacemos es reemplazar. En lugar de esta t, yo coloco el 3 y me queda 300 por 4 tercios a la 3. Esto es 300 por, aquí desarrollo o aplico propiedades de la potencia, me queda 4 a la 3 sobre 3 a la 3. 4 a la 3 es 64, 3 a la 3 es 27. Y aquí simplemente hago una manipulación algebraica. Yo lo que estoy haciendo es este 300 lo escribo como 3 por 100. Observe, 3 por 100 es 300, 64 aparece acá. Y 27 yo lo escribo como 3 por 9. ¿Por qué? Porque yo puedo cancelar. Cancelo el 3 con el 3 y me queda 100 por 64 son 6400. Y acá abajo me queda 9. Cuando yo hago la división, esto me da aproximadamente 711. Esto me da decimales, pero como estamos hablando de bacterias, pues no podemos hablar de un número decimal de bacterias, por eso lo redondeamos a 711. Entonces decimos que después de 3 minutos habían aproximadamente 711 bacterias en ese cultivo. Bueno, esta es una de las aplicaciones de la función exponencial. ¿Cómo son las gráficas y las transformaciones de la función exponencial? Bueno, igualmente como hacíamos la gráfica con las demás funciones, pues aquí también son válidas. Hacer traslaciones, hacer reflexiones, traslaciones horizontales, verticales y reflexiones con respecto a los ejes. Aquí también se hace lo mismo y el procedimiento es completamente análogo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos graficar f de x igual a 2 a la x, pues podemos hacer la tablita acá y vamos ubicando los puntos. Y esos puntos, pues, los unimos mediante una línea y vamos a observar cuál es el gráfico de la función. Asimismo, si yo quiero graficar 5 a la x, pues puedo darle valores a la x y voy trazando la línea. Bien, si nosotros queremos graficar, por ejemplo, 2x a la menos 3, ¿verdad? Yo quiero graficar 2x a la menos 3, entonces partimos de la gráfica 2x que ya es conocida y ahora vamos a ver cómo grafico esto. Recordemos que aquí tenemos que la función elemental es 2 a la x, como me dicen acá, y observe que aquí yo tengo que restarle 3 afuera, como lo ven acá. Entonces aquí estamos en presencia de una traslación vertical. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Entonces aquí nosotros tenemos que trasladar el gráfico de la función original, que es esta, 3 unidades hacia abajo porque tengo un negativo. Entonces, observe, acá tengo la función f de x igual a 2 a la x, y para yo dibujar el gráfico de 2 a la x menos 3, bajo el gráfico 3 unidades. Acá está en 1, entonces aquí comienzo. Bajo 1, bajo 2, bajo 3. El gráfico tiene que pasar por acá y se hace un gráfico idéntico, pero que ya atraviese por este nuevo punto. Ese es el gráfico de 2 a la x menos 3. Es decir, el proceso es análogo como nosotros hacíamos los gráficos con
las demás funciones. Vamos a utilizar el gráfico de y igual a un medio de x para graficar un medio de x a la menos 4. Observe que el gráfico de y igual a un medio de x es este que ustedes ven acá. ¿Sí? Si, la base, ustedes se dan cuenta que la base está entre 0 y 1. Entonces quiere decir que el gráfico es decreciente y lo hacemos así, que atraviese por este punto. No importa que no quede perfecto, pero o no es necesario hacer la tabla. Ustedes lo que tienen que saber es que cuando esta base está entre 0 y 1, lo dibujamos de esta forma. Y que no atraviese el eje X ni lo toque. ¿Ok? Bueno, ahora si yo quiero graficar un medio elevado a la X menos 4, pues nosotros tenemos que saber esto. La base, la función elemental, aquí tengo un error, disculpen, porque aquí tiene que ir un medio de X, que es la función elemental. Entonces, si yo reemplazo aquí, por ejemplo, en esta función, si yo en lugar de x coloco x menos 4, pues obtengo un medio elevado a la x menos 4 que tenemos acá. Y sabemos que en este caso, nosotros sabemos que esto indica que tenemos una traslación horizontal a la derecha. Por eso es que nosotros trasladamos el gráfico de la función y igual a un medio de x a la derecha. ¿Cuántas unidades? 4 unidades. Entonces, pues simplemente allí nosotros contamos, aquí pasa por acá, 1, 2, a ver, aquí tengo 1, 2, 3, y tiene que pasar por acá, que ya van 4 unidades corridas hacia la derecha. Bien, entonces nosotros de esa forma podemos entonces hacer los gráficos usando lo mismo que nosotros usábamos en el tema anterior. Bueno, ahora otra de las aplicaciones importantes es al interés compuesto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, las funciones exponenciales están implicadas en el interés compuesto, en el cual el interés que genera una cantidad de dinero invertida, que llamamos capital o principal, se invierte nuevamente de modo que genera intereses. Es decir, nosotros podemos imaginarnos que colocamos cierta cantidad de dinero en el banco y bueno, el banco nos da una tasa de interés de ganancia por tener el dinero allí guardado. Entonces lo que queremos saber es cuánto dinero podríamos tener en cierto tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y aquí vamos a usar función exponencial. Vamos a imaginar que nosotros invertimos $100 a una tasa de interés compuesto del 5%. Esa tasa de interés 5% siempre nosotros vamos a dividir para pasar de porcentaje a números decimales o números enteros, o para quitar este porcentaje, nosotros siempre vamos a dividir entre 100. 5 dividido para 100. Eso siempre lo vamos a hacer nosotros. Si yo tengo un porcentaje, lo divido entre 100 y obtengo este numerito, ¿ok? 0,05. Capitalizable cada año, es decir, que cada año yo tengo $100 en la cuenta, entonces cada año el banco revisa, saca las cuentas y me da un interés por yo tener esa plata allí. Y luego esperamos, ese interés me genera una plata. Entonces, ya yo tenía un dinero más el que me gané por tener esa plata en el año, eso se genera una cantidad mayor de $100. Ahora, con esos $100 comenzamos a transcurrir el segundo año y al finalizar el segundo año, pues el banco saca la cuenta de cuántos fueron los intereses que gané y a lo que tenía me suman nuevos intereses ganados. Esa es la dinámica. Entonces, supongamos que invertimos $100 a una tasa de interés compuesto del 5% cada año, capitalizable cada año. Al final del año, el valor de la inversión es el capital original, es decir, los $100 que yo tenía, obviamente, siempre y cuando yo no saque yo no retire la plata, más el interés sobre el capital. Es decir, ¿cuánto me gané? Si el banco me estaba dando el 5%, pues yo multiplico 100 por 0,05 o 100 por el 5%, y esto pues nos va a dar 105. Es decir, si yo multiplico 100 por 0,05, esto es igual a 5. Entonces, esto que yo tengo acá, esto que tengo acá es lo que el banco o lo que yo me gané por tener esa plata en el banco. El banco me dio el 5%,
Yo tenía $100, entonces al finalizar el año, pues yo me gané $5. Entonces, ¿cuánto voy a tener cuando finalice el año? Pues voy a tener todo esto. Los 100 que tenía originalmente más lo que me gané por el banco. Entonces, por tener la plata allí. Entonces, ¿cuál es el monto con el que yo voy a cerrar el año? Yo cierro el año con $105. ¿Cuántos dólares ganamos? $5 en ese año, gracias a que el banco me dio una tasa de interés compuesto del 5%. Bien, si yo dejo ese dinero ahora fíjese que ya no son $100 que yo voy a tener al inicio, como en este año que yo tenía $100. Si yo voy a comenzar el siguiente año, pues, y yo no saco dinero y el banco me sigue dando esa tasa de interés, pues resulta que nosotros vamos a comenzar el año con $105, ¿ok? Y bueno, pues si yo comienzo entonces el año con $105, pues sobre esa cantidad vamos a trabajar para generar nuevos intereses. Entonces el banco me va a dar el 5% sobre esta nueva cantidad. Cuando nosotros decimos acá, en esta etapa donde sacamos esta cuenta aquí, fíjense que yo estoy sacando esta cuenta acá, aquí, esto significa que nosotros estamos capitalizando. Aquí es donde usamos la palabra capitalizable. Es decir, capitalizable es que se detiene el proceso para sacar las cuentas y ver cuánto hemos ganado. Y ese proceso en este caso se hace cada año, ¿ok? En este ejemplo se hace cada año. Aquí estamos capitalizando, es decir, ¿cuánto tenemos ahora? Invertí $100, el banco me dio este interés, sacamos cuenta, tenemos $105. Ahora bien, nosotros seguimos el próximo año con estos $105, entonces al final del segundo año el valor de la inversión, ¿cuál va a ser? El valor de la inversión va a ser 105 que yo tenía originalmente más 105 por 0,05, es decir, ya le aplico el porcentaje a estos 0,5. Bueno, saco la cuenta y aquí me va a dar 110,25. Observe que creció el dinero. Bien, bueno, si nosotros sacamos una cuentica aquí rápida, observamos que en el primer año tenía 100 más 100 por 0,05. Esto me dio 105. En el segundo año yo tenía 105 más 105 por el porcentaje que me dio. Esto es 110. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar esta cantidad. Observe, 105 yo lo veo acá. Entonces, 105 es todo esto que está acá. ¿Qué voy a hacer yo? Pues aquí tengo 105 y aquí tengo 105. Lo que yo voy a hacer es sustituir. Todo esto me da 105. Entonces, yo lo que voy a sustituir es 105 acá, pero no voy a colocar 105, sino voy a colocar esta cantidad que ustedes ven acá. Y lo voy a colocar acá también. Y voy a sacar una cuenta simplemente para verificar cómo es el proceso. Entonces, observamos lo siguiente. Bueno, aquí estoy sacando cuentas. Déjenme borrar esto. Bueno, aquí sacamos cuenta, ¿verdad? Es lo que yo le dije. En vez de 105, coloqué 100, que es lo que está acá arriba. 100 más 100 por 0,05 y acá también. Y bueno, saco cuenta. Ahora, aquí lo que hice fue sacar factor común. De este corchete saco factor común 100. De este corchete saco factor común 100. Y me queda lo siguiente. Me queda esta parte. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues aquí lo que hice fue, como saqué factor común, me queda esto que ven acá. 1 más 0,5, aquí está. Y multiplico, como me queda este corchete multiplicado por 0,05, multiplico 1 por 0,05 es esto. 0,05 por 0,05, 0,05 al cuadrado. Bueno, aquí sumo lo que pueda sumar, pero lo voy a dejar de esta forma. 1 más 0,05 más 0,05 son 2 veces esto mismo. Y esto me queda al cuadrado. ¿Por qué lo coloco así? Porque uso ahora la fórmula cuadrática a cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es a más b cuadrado. Y observo que esto yo lo puedo escribir como 100 por 1 más 0,05 al cuadrado. Aquí aparece un exponente, ya estamos dando un origen a la función exponencial que queremos. Entonces tenemos por este lado 100 que multiplica a 1 más 0,05 al cuadrado. Observe que 100 es la cantidad que yo inicié inicialmente. Nosotros comenzamos con $100 de inversión. 0,05 es
interés que me dio el banco. 2 es la cantidad de años que yo capitalicé hasta aquí. Hasta aquí hemos usado 2 años. Tiempo de la inversión, ¿verdad? Entonces, acá vamos a dar origen a una fórmula. Con estos datos vamos a dar origen a una fórmula. Al cabo de n años, podemos decir que el monto compuesto, es decir, lo que yo voy a obtener, viene dado por esta fórmula. El monto completo que yo voy a ganar, contando lo que tenía invertido, es igual a 100 que multiplica a 1 más 0,05 elevado a la n. Yo uso esta forma donde S representa el monto acumulado que yo tengo o el monto compuesto. Entonces, esta es la fórmula para ese ejemplo. Si yo quiero saber cuánto dinero tengo al cabo de 10 años, ya no tengo que hacer el proceso paso a paso, sino directamente coloco aquí. Colocamos aquí 10, coloco aquí 10, saco la cuenta y eso me da cuánto dinero tengo en 10 años con esta tasa de interés y esta inversión inicial. La diferencia, la diferencia entre ese y la inversión se conoce como interés compuesto. Si yo el dinero que gané le resto el invertido, voy a tener lo que nosotros conocemos como interés compuesto. Es lo que yo gané por tener ese dinero en el banco, por decirlo así. Bueno, de manera general nosotros tenemos el siguiente problema o la siguiente fórmula. El monto compuesto S de un cierto capital P que yo voy a invertir al final de N años a una tasa de interés R compuesta anualmente está dada por la siguiente fórmula. S es igual a P por 1 más R a la N. Observe que aquí tengo una función exponencial donde el exponente es N, la base es 1 más R, donde R es el interés. ¿Ok? Aquí lo digo. Tenemos una función exponencial cuya base es 1 más R y N es el tiempo. ¿Ok? En el caso que se tengan varias capitalizaciones en un año, usaremos la siguiente relación. Es decir, aquí en el ejemplo lo que hicimos fue, cada año se hacía la cuenta para ver cuánto teníamos, pero puede ocurrir que nosotros podamos hacer ese cálculo cada 3 meses. Por ejemplo, yo cada 3 meses quiero saber cuánto dinero he ganado, o cada 6 meses, o cada 4 meses. Eso se puede hacer y para ello nosotros vamos a usar lo siguiente. La fórmula sigue siendo esta, pero aquí vamos a colocar R sobre K. Bien, entonces, ¿quién es N? N va a ser los años de inversión por los periodos de capitalización. Entonces, si yo digo que voy a saber cuánto es el capital mensualmente, yo coloco 12 sobre 1. Si yo digo que voy a hacer la capitalización cada 2 meses, yo coloco 12 sobre 2. Si yo digo que es cada 3 meses, colocamos 12 sobre 3. Si yo digo que la capitalización va a ser cada 4 meses, 12 sobre 4. Si yo digo que va a ser cada 6 meses, 12 sobre 6. Entonces, si yo digo que es cada 12 meses, 12 sobre 12, que es un año, que es lo que veníamos haciendo. Y ese va a ser el valor de K. ¿Ok? Ese va a ser el valor de K. Y entonces, ¿cuánto vale N? N va a ser igual a ¿quién? A los años de inversión multiplicado por ese valor de K. K va a ser alguno de estos valores siempre y cuando yo sepa cuál es el mes que yo estoy usando. ¿Ok? Entonces acá tenemos la tasa que es R. R es la tasa anual, siempre va a ser anual. Y N va a ser cantidad de periodos. ¿Ok? Entonces yo saco cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Suponga que se invierten $1,000 durante 10 años a una tasa del 6% de interés compuesto anualmente. Encontrar el monto compuesto. Vamos a encontrar el monto compuesto. Bueno, utilizamos la ecuación que ya teníamos originalmente porque aquí es, supongo que se invierte durante 10 años a una tasa de interés compuesto. Aquí me dice anualmente, cada año. Entonces uso la fórmula original que teníamos al principio. Entonces, ¿quién es P? Monto inicial, $1,000. N, cantidad de años que se invierte, 10 años. N vale 10. Tasa de interés, 6%. Recuerde que dividimos entre 100, me da 0,06. Por lo tanto, aplicando la fórmula, nosotros reemplazamos 1,000, 1 más 0,06 a la 10, saco cuentas y esto me da aproximadamente 1,790,85. Al cabo de 10 años, nosotros podemos tener esta cantidad de dinero. ¿Ok? Bueno, vamos con otro ejemplo. No, el mismo. Encontrar el interés compuesto. Recuerde que el interés compuesto es lo que nosotros originamos en esos 10 años menos lo que invertimos. ¿Cuánto originamos? 1,790,85. ¿Cuánto invertimos? $1,000. Si yo hago la diferencia, pues me queda 790,85.
esto es el interés compuesto o esto es lo que nosotros ganamos por esa inversión. Entonces el interés compuesto es este 790,85. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice, suponga que se colocan $3,000 en una cuenta de ahorro. Si el dinero tiene un valor 6% compuesto semestralmente, ¿cuál es el saldo después de 7 años? Suponga que no se hacen depósitos ni retiro. Entonces vamos a utilizar la ecuación esta porque ahora viene semestralmente. Entonces los datos son, si es semestralmente, bueno, la cantidad inicial es 3,000, ¿verdad? Como estamos diciendo que es semestralmente, entonces ahora el valor de K va a ser 12 sobre 6. Es cada 6 meses. Perdón, sí, es semestralmente. Cada 6 meses, 12 sobre 6, esto me da 2. Estamos usando la fórmula de la tabla anterior. ¿Cuánto vale n? N va a ser cantidad de años, que son 7, multiplicado por 2, que es el K. Esto me da 14. Y R, 0,06. Aplico la fórmula, S es igual, aquí tengo un error, porque aquí tiene que ser la fórmula que está arriba, y no se ve esto bien. Ok, aquí se ve mejor. Aplico esta fórmula. P, aquí tengo P, aquí tengo K, lo mismo que tenía. Y aplicamos esta fórmula. Y entonces, al aplicar la fórmula, yo reemplazo con los datos que tengo acá, saco cuenta y este es el valor. ¿Ok? Bien, esto era lo que nosotros teníamos para presentarlo. Ya quedan pocos minutos, ya se va a, la llamada ya se va a paralizar. Si tienen alguna pregunta, pues ustedes me pueden avisar por el chat. Si necesitan tutorías, pues también. ¿Ok? En algún momento se va a caer la conexión. ¿Alguna pregunta? La pueden hacer directamente por el chat, ya que esto se va a paralizar la llamada, ¿ok?